Listo. Entonces, como les decía a los de alternancia cuando llegué, que la semana pasada yo envié el grupo de cada uno de sus grados, cuarto A y cuarto B, envié los ejes temáticos de geometría y envié los ejes temáticos de estadística. Y les daba una recomendación. ¿Cuál era? Hacer el dibujo o decoración del segundo periodo y luego escribir los ejes que envié a los grupos. Eso es lo primero que debieron haber hecho en el cuaderno. Profe, ¿había que enviarlo al correo? No, no había que enviármelo al correo. Por ahí creo que vi a alguien que me envió el dibujo al correo. Yo, ¿pero por qué? Si eso es de ustedes. Entonces no había que enviarlo al correo, tranquilo, no se preocupe. Lo dejo, voy a bloquear aquí el chat. No me gusta, recuerden que no me gusta tener el chat aquí abierto. Lo elimino. ¿Listo? Entonces ahora sí. Recuerden que conmigo... Está conectado el audio del equipo. Tío, David. Recuerden que conmigo necesito que me presten más atención que escribir. ¿Sí? ¿Por qué yo casi no los pongo a escribir? Se preguntarán ustedes. Porque para eso tienen una guía pedagógica, la cual tiene un montón de información y un montón de dibujos, los cuales ustedes deben leer. ¿Sí? Pero yo veo que muchos de ustedes, lo único que les interesa de la guía es la actividad. Y díganme mentiroso. Nosotros realizamos las guías con el fin de que usted lea y se apoye en ellas también. ¿Sí? Por eso muchas veces, cuando me hacen preguntas por el chat, ¿sí? Por el WhatsApp, preguntas sobre actividades, yo lo que hago es decirles que vayan y miren el video. ¿Por qué? Porque mi explicación ya es algo extremo, o sea, algo ni siquiera que se haya entendido con leer la guía y ni siquiera se haya entendido viendo el video más de 5 veces. Ahí ya sería un caso extremo de que yo le diga, listo, le explico. Pero la responsabilidad, cuando nosotros decimos que los jueves tienen aprendizaje autónomo, que tienen un día de desarrollo de guías, que tienen un día donde no ven clases Zoom, no es para que ustedes se vayan a pasear, no es para que aprovechen ese día y salgan al parque, que porque no tenemos ninguna clase por Zoom. Ese día es para que usted se siente en su horario normal de clase, o sea, desde la 1 hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde que duraban antes de la pandemia, a resolver las actividades. Porque es que eso es lo que hacían ustedes aquí. Sí, porque todos son, los voy a son, no, ¿Son qué? cuatro ángulos. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Voy a volver a preguntar. Sí, porque así todos que sí, ángulos. levantan el pulgar. Y acá en la alternancia levantan la mano. Los que digan que sí, en lo virtual levantan el pulgar y acá en la alternancia levantan la mano. ¿Las figuras que aparecen en la pintura tienen la misma forma? Sí. Bueno, No, profe. ya están levantando los pulgares. Gerardo dice que sí, Dana dice que sí, Sofía también, Alison también, Andrés también. No, profe. Jiménez, Andrés David, sí, ajá. Bueno, y acá también dicen, bueno, niños. Si dicen que sí, porque las figuras tienen 4 lados, porque todos son cuadriláteros, sí tienen razón. Pero más adelante se van a dar cuenta que esa razón no es tanta. Ahorita les digo por qué. ¿Listo?
Entonces, miren, estas dos figuras que vamos a estudiar el día de hoy son las dos figuras más elementales de la geometría. Triángulo y cuadrilátero, ¿sí? Son figuras que incluso las vemos normalmente a nuestro alrededor, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde podemos ver cuadriláteros? El mismo piso de su casa, de su salón, la misma baldosa que está formando, que ayuda a decorar el piso, la misma baldosa que ayuda a decorar el baño o la cocina, ¿sí? La misma forma de su cuaderno, ¿sí? La pared, los ladrillos de la casa del vecino. Todas esas figuras que logramos ver siempre, siempre, siempre tienen forma de cuadrilátero. Y para poder visualizar en la vida cotidiana un triángulo, denme un ejemplo de triángulo en la vida cotidiana. ¿Un qué? ¿Una qué? O una regla no cuenta, porque una regla está hecha de forma de triángulo. Yo digo de cosas así que nos encontramos, ay, mira, eso parece un triángulo. Una escuadra. No, la escuadra no cuenta, no voy a contar la escuadra. Esa es la más fácil, ¿no, señores? Profesor, los puntos que aparecen en el Profe, el mapa. sacapunta. ¿Los sacapuntas tienen forma de cuadrilátero? ¿Tienen forma, perdón, de triángulo? Recordemos que estamos hablando de los triángulos, ¿no? Profesor, los puntos que aparecen en el mapa. Las No. reglas. A ver, niños, yo hablo de salir a la calle y ver algo así, no sé, ver algo y decir, ay, eso tiene forma de triángulo. Un vestido. A ver, Dana Valeria. Una falda. Dana Valeria, Profesor, un Dana escudo. Valeria. Una casa. Dana Valeria, te escucho. Solo Dana Valeria. Dana Valeria. Dame un momento, mamá, ya te escucho. Dime, Dana Valeria. Una torre. Una torre, correcto. La Torre Eiffel, por ejemplo. ¿Sí o no? Pues yo sé que no vamos a salir y la vamos a ver en la esquina de nuestra casa. No, Yo profe, sé que no, porque la pero es Torre algo de la Eiffel vida tiene una cotidiana. forma- Ahí en la esquina no hay Torre a ver. ¿Me escuchan? Gracias. Repito, no es que yo salga a la esquina y vea la Torre Eiffel, pero me refiero a la forma en que tiene, es algo que está en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no cuento la escuadra? La escuadra cuenta porque tiene forma triangular, ¿cierto? Pero no, porque resulta que la escuadra es un elemento geométrico precisamente para eso. Y eso no es lo que estoy preguntando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo miro un ladito de este vaso, ¿qué forma tendrá? ¿Qué forma me dirán ustedes? ¿Cuántos lados tiene? Miren, ¿cuántos lados tiene? 4, o sea que tiene un cuadrilátero. cuadrilátero. A eso me refiero, cosas que usted vea tanto en televisión, lo que sea. Yo no estoy preguntando la figura concreta. Estoy Mi preguntando televisor. que parezca, ¿sí? Que parezca. La Torre Eiffel, por ejemplo, ustedes han visto, yo sé qué forma triangular exacta no tiene. Pero Tiene sí una forma sí tiene triangular esto. puntiaguda. Y tiene esto, miren, esto así. Si le quitaran la punta de acá, quedaría exactamente en un ¿qué? Triángulo. Es más, se las voy a poner así. ¿Conocen las pirámides de Egipto? ¿Las han visto? Ay, ¿qué forma tienen? Ah, Triángulo. triángulos, ¿sí? A eso me refiero, niños. A eso me refiero. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien de pronto tenía otro ejemplo diferente? Luis Ángel Sánchez. Bueno, no habló. Gerardo. El techo de una carpa. El techo de una carpa. Muy bien. ¿Qué forma tiene? Triangular. Muy Algunos bien, techos Gerardo. de una casa. Algunos techos de unas casas. Muy bien. Correcto. ¿Qué otro? Una falda. Bueno, esos son techos. O sea, seguimos en la misma línea de techos. ¿Cómo? Diego, ¿me decías algo? Falda. Un espejo. Ah, miren, una falda, ¿será un triángulo o será un Un espejo. cuadrilátero? A ver,
Piensen en ustedes las niñas, ustedes que usan la falda. Ninguno. Usted la pone en su cama para plancharla o en su mesa de planchar para plancharla. ¿Qué forma tendría? A ver, Hani, ¿cómo? Un cuadrilátero, exacto. O sea que una falda no es un triángulo, es un cuadrilátero por la forma que tiene, ¿sí? Y no tiene tres Ah, y un gancho. Un gancho de colgar la ropa, ¿qué forma tendría? ¿Qué se parece? un triángulo. A un triángulo, muy bien. ¿Listo, niños? ¿Sí me comprenden la idea? ¿Cómo reconocemos un triángulo y cómo reconocemos un cuadrilátero? ¿Por la cantidad de qué? De lados que tiene. Profesor, Exactamente. también puede ser la plancha. ¿Listo? La forma de la... Bueno, hay que mirarla bien porque hay planchas muy distintas. ¿Listo? Así. Bueno. El Un cuadrilátero cuadrilátero es el techo de mi casa. llegó con un buen apunte, Sara. Bueno, muy bien. Continuemos. Ay, yo ahorita aquí no era. Profe, el techo de mi casa es un cuadrilátero. Bueno. Ideas previas. Nombra los siguientes polígonos de acuerdo con su número de lados. Ustedes se acuerdan que en la guía, la número 1, había una actividad, un punto y una actividad donde les mandé a consultar cómo se llamaban algunos polígonos dependiendo de los lados. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, señor. A ver si se acuerdan. Ya sabemos que un polígono de 3 lados se llama triángulo, ¿cierto? Que un polígono de 4 lados se llama Cuadrilátero. 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 Y un polígono de 5 lados. Pentágono. Pentágono, muy bien. De 6. Rombo. Hexágono, muy bien. De 7. Octágono. Heptágono. Heptágono con la P. Heptágono. De 8. Octágono. De 9. Nonágono, muy bien. ¿Y de 10? Todos terminan en ¿Y de 10? octágono. Decágono, muy bien. Listo, le respondo a la pregunta, ¿por qué todos terminan en gono? Porque resulta que gono es una palabra que significa ángulo, ¿sí? O sea que lo que quiere decir ahí es pentágono, 5 ¿qué? Ángulos. Hexágono, 6 ¿qué? Ángulos. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo con eso, ¿cómo se llama esta figura? Triángulo. Correcto, porque tiene 3 lados. Tres lados. La siguiente figura se llama Cuadrado. no. Se llama cuadrilátero. ¿Sí? Cuadrado no se llama y ahorita les digo por qué. Siguiente figura. ¿Cuántos lados tiene? Pentágono. 5. O sea que se llama Pentágono. pentágono. Muy bien. La siguiente. Dígalo, no decirlo. Cuadrilátero. Muy bien. ¿Ven? No importa la forma que tenga. Si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Muy bien. Y la última se llama triángulo. Triángulo. Muy bien. ¿Listo? Bueno, se llama triángulo. Ok, entonces me alegra que sí reconozcan. Exacto, aquí tenemos 2 triángulos y ¿cuántos cuadriláteros? 2. Hay 2 y 2. ¿Listo? El único que es diferente y que no pertenece a este grupito de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿cuál es? El pentágono, porque hoy solamente nos vamos a ocupar de triángulos y de cuadriláteros. ¿Listo? Muy bien. Listo, miren, ahora sí metámonos en el tema. Resulta que una niña llamada Sofía y un niño llamado Mateo juegan con unos palillos, ¿sí? Y con esos palillos están formando las figuras que ustedes están viendo a la derecha. Voy a aumentar un poquito la pantalla para que se puedan ver mejor. ¿Listo? Aquí en la parte de arriba. Esa parte que acabo de resaltar. ¿Listo?
Entonces, Sofía organizó estos triángulos con los palillos y los clasificó. Como los triángulos fue algo que ya vimos, voy a preguntar simplemente por preguntar. ¿Ustedes se acuerdan cómo se nombran los triángulos dependiendo de lo que midan sus lados? ¿Ani? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, díganos tranquilo, díganos. No nos acordamos, profesor. ¿Cómo? ¿Reiner? La. No le entendí, la. Bueno, dile a la personita que te está diciendo, que la personita que te está diciendo por allá atrás que tiene que hablar más bajito. ¿Listo? Él dijo ápteno. Bueno. La forma en que se nombran los triángulos, esto es como un apellido, ¿sí? Un apellido que tienen los triángulos dependiendo de la longitud de los lados que tienen. Por ejemplo, si los tres lados del triángulo son los mismos, es decir, miden lo mismo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo será su apellido? Equilátero. Equilátero, eso. Vamos a nombrar como si fueran apellidos, ¿listo? Triángulo equilátero. ¿Cuándo se llama triángulo equilátero? Cuando los tres lados... Tres lados de iguales. Correcto. Cuando los tres lados miden lo mismo, tienen igual longitud. ¿Listo? Es decir, si yo veo que en un triángulo un lado mide 4 centímetros, para que sea equilátero, ¿cuánto debe medir los otros dos? Repito, si yo tengo un triángulo que mide 4 centímetros de lado, en uno de los lados, para que sea equilátero, ¿cuánto deben medir los otros dos? Me devuelvo y rebobino. ¿Qué es un triángulo equilátero? Ahí lo dice. Tres lados de igual longitud. ¿Qué significa que tengan igual longitud? Que midan lo mismo. Ahora repito la pregunta. Si tengo un triángulo donde el lado mide 4 centímetros, para que sea equilátero, ¿cuánto deben medir los otros dos? La misma. Correcto, lo mismo. La misma longitud, la misma medida. ¿Cuánto es lo mismo? De 4 centímetros. 4 y 4. Cada uno tiene 4, 4, 4. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Miremos el segundo posible apellido que puede llevar un triángulo. ¿Cuál es? Isósceles. Léanlo con tranquilidad. Isósceles. No se compliquen. Isósceles. Al menos los dos lados. Los isósceles. Dos lados de iguales isósceles. Exacto. Los isósceles solamente necesitan dos lados iguales. El sobrante puede medir distinto. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Miren, ¿cuántos palillos utilizó Sofía para este lado del triángulo? Dos. Para el del otro lado, dos. Y para el de abajo, ¿es isósceles? Claro que sí es isósceles. ¿Por qué? Sí, porque tiene los mismos dos lados ahí. Porque tiene dos lados iguales. Correcto, porque tiene dos lados que miden lo mismo. Es decir, gastó los mismos palillos para hacer esos dos lados, excepto el de abajo. ¿Listo? Ahora, el último posible apellido que puede tener un triángulo es el escaleno. Escalenos. El escaleno es fácil porque para poder determinar que un triángulo es escaleno, solamente debemos decir que los tres lados son Son diferentes. correcto. Los tres
Los tres lados deben ser de diferente longitud o simplemente deben ser diferentes. ¿Listo? Como ocurre, por ejemplo, en este que está aquí. ¿Cuántos triángulos, cuántos palillos hay aquí? 3. ¿Cuántos palillos hay abajo? 4. Vamos 3. 4. Y diagonal. 1, 2, 3, 4. Y diagonal 5. 5. ¿Tenemos lados iguales o los tres son diferentes? Diferentes. Los tres son diferentes. Entonces decimos que son triángulos escalenos. ¿Listo? Bueno, niños. Profe, ¿nos va a dejar una tarea? Hoy. Bueno, entonces miren que Sofía utilizó los palillos para hacer los lados, mientras que Mateo usó fue la medida de los ¿qué? De los ángulos. ¿Listo? Bueno, listo. Habíamos quedado en que Sofía organizó los triángulos dependiendo la longitud de sus lados. Pero miren que Mateo también los organizó, pero teniendo en cuenta lo que miden los ángulos. Vamos a recordar un poquito la medida de los ángulos. ¿Se acuerdan cuánto mide los ángulos que son menores de 90? ¿Cómo se llaman? Dilo. Agudos. Agudos. ¿Cómo se llama un ángulo que mide exactamente 90 grados, que parece una L? Recto. Recto. ¿Y cómo se llama un ángulo que mide más de esto? Obtuso. Exactamente, ¿listo? Eso lo vimos ya, ¿no? Nosotros vimos cómo se llamaban esos ángulos que miden menos de 90, que miden 90 y que miden más de 90. Bueno, resulta que en los triángulos, ¿se acuerdan que al principio de la clase habíamos hablado de que los triángulos también están formados por qué? ¿Por tres qué? Por tres ángulos, ¿cierto? Los triángulos no solamente están formados por tres lados, sino que también están formados por tres ángulos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, como está formado por ángulos, y los ángulos pueden ser agudos, rectos u obtusos. Hay alguien con un audio que no me deja concentrar. Apaguemos los audios, todos. Bueno, continúo. Entonces, tenemos tres tipos de triángulos dependiendo de lo que miden esos ángulos. Bueno, entonces, continúo. Si los tres ángulos del triángulo miden menos de 90, o sea, son agudos, ¿cómo se va a llamar ahora el triángulo? Ahí dice. Octángulo. Cuadrilátero. ¿Cuál? Octángulo. Escúchame. Si un triángulo tiene los tres ángulos agudos, o sea, menos de 90, se llama triángulo acutángulo. Ese nombre tan raro, ¿no? Acutángulo. Bueno, y miren la forma que tiene. Los triángulos acutángulos son los más sencillos de observar, porque sus tres ángulos miden menos de 90. El siguiente es un triángulo que miren que uno de sus ángulos tiene forma de L, ¿cierto? Y si dos lados tienen forma de L, significa que su ángulo mide ¿cuánto? 90 grados exactos. Y si un ángulo mide 90 grados exactos, se llama recto. O sea, ahorita se llamará triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando uno de los ángulos del triángulo está muy abierto, muy abierto, o sea, más de 90, se va a llamar Obtuso. obtusángulo. 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 Es primo del obtuso. Exactamente. Entonces miren que el principio de cada nombre me está mostrando el tipo de ángulo que tiene, ¿cierto? Acutángulo, ¿qué tipo de ángulos tiene?
Agudos, ¿cierto? Rectángulo, recto. ¿Cómo es un ángulo recto? ¿De 90 grados? Que mide 90 grados. Obtusángulo, obtuso. Obtuso es más de 90 grados. ¿Listo? Bueno, niños, entonces hoy vamos a dejar aquí en triángulos. Hoy nos faltó los cuadriláteros. ¿Listo? Entonces el próximo viernes en la clase, en esta misma clase, continuaremos hablando, pero de los cuadriláteros. ¿Listo? De todas maneras, recuerden que esta guía la subiré en el transcurso del día, o si no ya durante el fin de semana. De todas maneras, no se preocupen, que igual como no voy a dejar actividad, todavía no necesitan la guía, ¿sí o no? Entonces, no se preocupen por eso. Entonces, con esto cerramos geometría el día de hoy. Repaso de lo que pudimos ver en grado tercero. En grado tercero nosotros vimos algunos gráficos estadísticos, ¿cierto? Vimos 2 para ser exactos. Se los pregunté en alguna de estas últimas clases y lograron responderme, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se llaman esos 2 gráficos que logramos ver la clase, el año anterior? Ajá, ese es uno. Diagrama de barras, pictograma. Correcto. Diagrama de barras y pictograma. ¿Listo? El diagrama de venir de matemáticas. Diagrama de barras y pictograma. Fueron los 2 gráficos que vimos el año pasado. ¿Cierto? Este año vamos a volver a verlos, vamos a volver a encontrarlos, pero cuando repasemos esos 2, diagrama de barras y pictogramas, les voy a enseñar un tercer gráfico, ¿sí? Que también es muy importante que ustedes se aprendan. ¿Listo? Pero mientras tanto, hoy en la clase vamos a hablar de el diagrama de barras. ¿Listo? Bueno. Voy a ir a mi pantallita blanca. Bueno, niños, Tengo el celular en 14. ¿qué nos acordamos de un diagrama de barras? A ver, Póngalo a cargar. ¿qué es lo primero que yo debo hacer para construir un diagrama de barras? Para hacer conteos. La tabla. Bueno, para hacer un diagrama de barras, primero necesito la información organizada en una, ¿qué? ¿Respuesta? En una tabla de frecuencias, ¿cierto? Y la tabla de frecuencias yo la puedo organizar cuando recolecto los datos a través de una encuesta. ¿Listo? Ese es el proceso estadístico que se hace. Los gráficos estadísticos se usan normalmente para agilizar un poco más la lectura de la información. Por eso es que los grandes empresarios, cuando van a mostrar sus avances económicos o sus propuestas para la empresa, lo hacen a través de gráficos estadísticos. ¿Por qué? Porque es un poco más rápida la interpretación de los datos. ¿Sí? Bueno, les voy a enseñar por acá una situación que la van a encontrar en la guía cuando la vean. Y esta situación es que, por ejemplo, aquí se habla de los edificios más grandes en América Latina. ¿Sí? El edificio más grande en toda América Latina es uno que se llama Torre Mayor y está ubicado en la Ciudad de México. Y el segundo edificio más alto de Latinoamérica es la Torre Colpatria, que está ubicada en Bogotá. ¿Ya? Pero en esos países no solamente existen esos edificios, existen muchos más. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo una tabla, la cual me muestra el país, algunos países, y me muestra la cantidad de edificios que tiene en ese país, ¿sí? De edificios altos, ¿no? Por ejemplo, Brasil tiene 6, Colombia tiene 7, México tiene 9, Panamá tiene 5 y Venezuela tiene 3.
Si yo les preguntara qué país tiene más edificios, ustedes de una me dirían ¿cuál? México, ¿cierto? Pero para poder decir que es México, usted necesita mirar el valor y compararlo inmediatamente con los demás, ¿cierto? O sea, ustedes miran 9 y van a buscar inmediatamente que los demás no tengan valores más grandes, ¿verdad? Eso es lo que usted hace, eso es lo que hace usted, pero rápidamente porque ya se ha acostumbrado, ya aprendió y eso es importante. Pero cuando de pronto la tabla tiene más información, es difícil, ¿cierto? Entonces, para eso se usan los gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos dos diferentes gráficos. Uno que se llama, que es el que vamos a ver hoy, vamos a hablar hoy, que es el diagrama de barras. Observen. Y otro se llama un diagrama de líneas, que lo veremos después. ¿Listo? Pero por hoy vamos a hablar del diagrama de barras. ¿Ok? Pero miren lo fácil que es, si yo les pregunto en el diagrama de barras, si fuera lo primero que les presentaba yo, ¿qué país tiene más edificios? ¿Qué me diría usted? México. Y se guiarían rápidamente, ¿por qué? Se guiarían rápidamente, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual usted se guía rápidamente de que es México? Por el diagrama de barra. ¿Por el tamaño de la qué? De la barra, ¿cierto? La barra. Miren que es la barra que está más arriba de todas, ¿cierto? Y si yo le pregunto cuál es el país que tiene menos edificios, ¿usted cuál va a buscar? Venezuela. La más pequeña, ¿cierto? Usted va a buscar la más pequeñita. En este caso, Venezuela. ¿Listo? Entonces, un gráfico, eso es lo que hace, niños. Hacer que la información sea más fácil de identificar que de pronto lo puede ser en una tabla de frecuencias. De todas maneras, para llegar a los gráficos necesitamos sí o sí una ¿qué? Una tabla. ¿Sí o no? Sin tabla no podemos construir un diagrama de barras. Bueno. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de construcción de un diagrama de barras. Ejemplo. Por acá lo tengo. Bueno, resulta que le hicieron una pregunta a unos personajes. Y la pregunta fue, ¿qué medio de transporte usas con más frecuencia? Entonces, uno de ellos dijo bus, el otro dijo bus, el otro dijo taxi, el otro dijo camino, lo que quiso decir que va a pie, ¿cierto? El otro dijo bus, el otro dijo colectivo, el colectivo es lo que nosotros conocemos como buseta, ¿cierto? Luego el otro dijo taxi, y luego el otro volvió y dijo colectivo. ¿Listo? Bueno, es un ejemplo sencillito. Porque, ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? 8. 8. Exactamente, 8. 8. Bus, taxi, camino, bus, colectivo, taxi, colectivo. 8. Tenemos 8 datos. Vamos a construir una tabla súper sencilla para poder ubicar esos 8 datos. ¿Cierto? Bueno, pregunto, ¿qué tipo de variable se está usando? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, porque estamos hablando de palabras, correcto. Miren que las respuestas de los muchachos a los cuales les preguntaron son palabras, no son números. Acuérdense que es cuantitativa cuando la respuesta a una pregunta es ¿qué? Un número. Pero si la respuesta es una palabra, es cualitativa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, primera característica de un diagrama de barras, el diagrama de barras sirve tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. O sea que es un gráfico que sirve para las dos variables estadísticas. ¿Listo?
Bueno, entonces, ¿cómo se llama la variable cualitativa que está aquí en el ejemplo? ¿Cómo le puedo poner? Medio de transporte. Medio de transporte, muy bien. Medio de transporte. Esa va a ser el nombre de mi variable en la tabla. ¿Listo? Ahora, niños, ¿cómo es que se llama la segunda columna de una tabla de frecuencias? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Frecuencia Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La misma cantidad. Los resultados. La cantidad de veces que contamos los datos, ¿cierto? Bueno, ahora sí, escribamos los datos. Los datos son las respuestas que me dieron. Por ejemplo, una de esas respuestas es bus, ¿cierto? Otra de esas respuestas, ¿cuál es? Taxi. Otra de esas respuestas, ¿cuál es? Colectivo. Y otra de esas respuestas es colectivo. Colectivo. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que una tabla en esa columna la terminamos con la palabra total. ¿Listo? Bueno, como es una tablita sencilla, entonces yo la voy a hacer aquí más o menos. ¿Sí? Si usted de pronto quiere tomar apuntes, recuerden que este mismo va a encontrar ejemplos en la guía. Si usted quiere tomar apuntes, los puede tomar. Si no alcanza a copiarlos, ya sabe que el video después estará disponible para que lo termine de copiar. ¿Listo? Así que no se preocupen. Yo igual no los puedo esperar, niños, porque ya me quedan 20 minutos de clase, porque a las 4 siguen con educación física. Entonces, por eso no me puedo quedar esperando. ¿Listo? Pero recuerden que está siendo grabado y cuando mande el video lo pueden terminar de copiar. ¿Listo? Bueno, entonces, solamente tenemos 8 daticos. Vamos a hacer el conteo sencillo que hay allí. ¿Cuántas personas dijeron bus? 3. Muy bien. ¿Cuántas personas dijeron taxi? 2. ¿Cuántas personas dijeron camino? 1. Ok, 2. y los que dijeron colectivo son 2. Bueno, verifiquemos que un conteo se ha hecho bien. Si la suma de las frecuencias me da la cantidad de datos de la variable, ¿cierto? ¿Cuántos datos es que dijimos al principio que eran? 8. 8. ¿Cuánto me debe dar la suma? 8. 3 más 2, 5 más 1, más 2. 8. Son 8. Listo, niño. Entonces, miren, lo primero que yo debo hacer para llegar a un diagrama de barras es o construir la tabla de frecuencias si no me la dan, o si me dan la tabla, ya tengo un paso ahorrado, ¿cierto? Pero siempre necesitamos de una tabla. ¿Listo? Segundo paso. El diagrama de barras se caracteriza por tener 2 ejes, uno horizontal y otro vertical. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo paso. Vamos a dibujar un eje horizontal y vamos a dibujar otro eje vertical que está ubicado en la parte izquierda del primero que hicimos horizontal. ¿Listo? En el eje horizontal, o sea, el que está acostado, por decirlo así, en el eje horizontal van a ir escritos los datos de la variable. O sea que aquí en la parte de abajo vamos a escribir bus, taxi, camino y colectivo. ¿Se acuerdan que el año pasado yo les daba un truco que muchas veces les decía, no escriban la palabra completa? ¿Utilicen qué? La inicial. La primera letra. Entonces, vamos a escribir para bus la letra B. Para taxi, la letra T. Como camino y colectivo tienen la misma inicial, entonces utilicemos la segunda también. O sea, K y CO. Ahí está. K para camino y CO para colectivo. Muy bien. Entonces, aquí en el eje horizontal va a ir la variable, o sea, medio de
Transporte. Medio de transporte. Listo, medio de transporte. En el eje vertical, ¿sí? Las Va a ir cantidades. ubicado las cantidades. ¿Cómo es que se llaman las cantidades? Frecuencia. Frecuencias absolutas. Listo, vamos a dejarlo solamente en frecuencias. Entonces, como los daticos son pequeños, entonces vamos a dibujar o escribir, perdón, los datos desde cero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, no me alcanzó para el 8, pero no importa. Dejémoslo así. ¿Saben por qué lo podemos dejar así? ¿Cuál es el mayor de la frecuencia absoluta? ¿Cuál es el número mayor? El 3. ¿Dónde está el 6? ¿Me confundió? El 3. Entonces no necesitamos más números porque el 3 es el más grande. ¿Listo? Entonces no importa. Sí, claro, lo pueden hacer hasta donde quieran. ¿Listo? Pero siempre cuando estén ubicando las cantidades al lado izquierdo, traten de que sea hasta el máximo, que supere, que es hasta el máximo de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí en la tabla, en algún dato dice que la mayor frecuencia absoluta es 15, ¿hasta dónde hará las frecuencias en el diagrama? Hasta el 15 o hasta el 20 o hasta el 16, ¿sí? Hasta un número que lo supere. Pero nunca debe estar más pequeño que la mayor frecuencia absoluta. Si la mayor frecuencia absoluta es 15, por ejemplo, no puede dibujar el eje vertical hasta el 14, ni hasta el 13, ni hasta el 10, porque son más pequeños. Tiene que ¿Listo? ser mayor. Tiene que ser mayor, tiene que ser más grande o igual. ¿Listo? Otra cosa, si de pronto la mayor frecuencia absoluta es el 100, ¿usted se imagina hacer un eje vertical desde 0 hasta 100? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca llega, ¿cierto? Entonces, en ese caso se usa algo que se llama escala. ¿Cómo así escala? Pues escribirlo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30. Ah, exactamente. ¿Sí ves? Entonces, eso llamado escala también me sirve para que nuestro eje vertical no nos quede demasiado grande, sino que lo podamos acomodar. ¿Listo? Bueno, niños, nos queda la última parte, que es dibujar las barras para darle sentido al nombre del diagrama. Las barras tendrán por tamaño la frecuencia absoluta del que me están mostrando en la tabla. Por ejemplo, bus llegará ¿hasta dónde? 3. Hasta 3. Entonces, ya parto de aquí desde bus y dibujo una barrita hasta el 3. ¿Listo? La segunda barra, la barra del taxi, ¿hasta dónde llega? Hasta el 2. Hasta el 2. Hasta el 2, profe. La barra de camino. Hasta el 1. Hasta el 1, será pequeñita. La barra de colectivo. Hasta el 2. Hasta el 2. Listo. Bueno, y por último, bueno, penúltimo, porque nos quedan unos últimos pasos, es darle color, ¿no? Ustedes lo pintan bien bonito. Yo como no sé pintar aquí virtual, entonces yo pinto así feo. Porque toca. Hacerlo bonito, que sea bonito. Este azulito me gusta. Listo. Bueno, supongamos que lo pinté bonito. Pero está bonito. Bueno, y ahí está el diagrama de barras, niños. Todo diagrama de barras tiene un título. ¿Cómo le pondremos a este? ¿No? El título tiene que estar relacionado con la variable. Si la variable se llama medio de transporte, observen la pregunta. La pregunta fue, ¿qué medio de transporte usas con más frecuencia? Entonces, Frecuencia de transporte. exacto, podemos ponerle uso del medio de transporte. ¿Sí? O uso del medio de transporte o uso de un medio de transporte. ¿Listo?
El caso es que el título debe estar relacionado con el nombre de la variable estadística y con la pregunta la cual dio origen a la solución del ejercicio. ¿Listo? Entonces, niños, eso que ustedes están viendo allí es un diagrama de barras. Yo sé, utilicé un ejemplo demasiado sencillo, pero les prometo que la próxima clase voy a traer un ejercicio un poco más complejo para que no los vaya a sorprender de pronto con una actividad, porque luego me digan, el profesor pone lo más fácil y nos deja lo más difícil. Entonces yo no quiero que nunca digan eso de mí. Entonces yo voy a hacer uno difícil para que a ustedes les toque más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a pausar por aquí y el próximo viernes continuamos con la explicación. ¿Listo?